Imaginen un lugar donde el tiempo se detuvo hace 3 décadas. No fue una decisión, fue un sellado, una herida fría en la tierra que esconde un secreto que nadie se atreve a desenterrar. Este es el túnel Blackwood, un nombre que resuena con un eco de olvido. Durante más de 30 años, su entrada de piedra decrépita y enredaderas ha sido un símbolo mudo de un misterio sin resolver. Las historias locales susurran sobre un accidente trágico, una falla estructural o algo más oscuro, un encubrimiento. Oficialmente, se dijo que era inseguro, una excusa vacía que apenas raspaba la superficie de la verdad. Pero la verdad, como un animal salvaje, se esconde mucho más profundo. Este video es un viaje a ese abismo, una búsqueda de lo que realmente ocurrió dentro de Blackwood. Nuestra historia comienza con un grupo de exploradores, algunos dirían valientes, otros quizás imprudentes, decididos a abrir las fauces de Blackwood. No buscaban fama, sino respuestas, la verdad detrás del silencio de 3 décadas. Su misión: adentrarse donde el miedo ha reinado por generaciones. Armados con cámaras y la sed de conocimiento, se equiparon para un viaje al pasado, a un lugar olvidado. La entrada al túnel era un arco de piedra desmoronándose, ahogado por la vegetación. Era como la boca de una criatura dormida. Al cruzar el umbral, la luz del día se desvaneció rápidamente, tragada por la oscuridad del túnel. El aire adentro era pesado, estancado, una mezcla asfixiante de polvo y descomposición que se pegaba a la garganta. La única iluminación venía de sus linternas frontales, cortando la negrura como cuchillos débiles, revelando apenas los primeros metros de una garganta oscura. Cada pisada resonaba en el silencio, un eco prolongado que se perdía en la vasta negrura. El goteo rítmico de agua, constante y lento, y el crujido ocasional de escombros moviéndose, eran los únicos sonidos que rompían la quietud, añadiendo una capa de inquietud al ambiente. Se movían con cautela, sus pasos resonando sobre los durmientes de madera podridos y los rieles oxidados que se extendían en el infinito. Era como caminar sobre el esqueleto de un gigante olvidado. La narración de sus cámaras se centraba en la ingeniería antigua del túnel, la forma en que los constructores habían luchado contra la roca, los fantasmas de su pasado obrero. Pero a medida que avanzaban, el silencio se volvía más denso, más opresivo. Cada paso amplificaba la tensión, una sensación palpable de malestar que se infiltraba en sus huesos. No estaban solos, o al menos eso parecía, en esa inmensa y fría cavidad. Poco a poco, la oscuridad comenzó a ceder pequeñas pistas de lo que Blackwood había sido. Tropezaron con los restos de lo que parecía ser una carretilla volcada, sus ruedas corroídas y el metal retorcido. Más adelante, una caja de herramientas oxidada, su contenido disperso y cubierto de una gruesa capa de óxido y polvo. Un martillo, una llave inglesa, objetos congelados en el tiempo. Era como si un equipo de trabajo hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, dejando todo atrás. No había señales de vandalismo reciente, lo que implicaba que estos objetos llevaban décadas donde estaban, intocables. Luego, algo más perturbador. Fragmentos de ropa harapienta, desgarrada, esparcidos en un rincón. Un trozo de tela de lo que pudo ser un uniforme, el color original borrado por el tiempo y la humedad, apenas reconocible. Parecían haber sido abandonados con prisa, o quizás arrancados. La imaginación empezaba a jugar trucos.
¿Qué tipo de fuerza podría causar un abandono tan repentino? La historia oficial de inseguridad sonaba cada vez más hueca. Al seguir adentrándose, las linternas revelaron algo que heló la sangre de los exploradores. Graffiti. No el tipo de garabatos modernos, sino marcas antiguas, grabadas en la piedra con lo que parecía ser desesperación. Símbolos extraños que no reconocían y, lo más alarmante, palabras apenas legibles que se repetían. Fuera, peligro, no vuelvan. Escritas con una prisa frenética, estas advertencias no eran simplemente vandalismo. Eran gritos mudos de terror, impresos en la roca por manos desconocidas hace mucho tiempo. Los exploradores intercambiaron miradas, sus rostros tensos bajo la luz de las linternas. La atmósfera cambió, de misteriosa a francamente amenazante. Fue entonces cuando uno de ellos, Alex, se detuvo bruscamente. Su linterna enfocó algo en el suelo, medio enterrado en la tierra y los escombros. Era un objeto peculiar, de forma irregular, hecho de un material que ninguno de ellos pudo identificar. No era metal, ni piedra, ni madera común. Su superficie era lisa, pero extrañamente cálida al tacto, con vetas iridiscentes que brillaban débilmente bajo la luz. Tenía un peso inusual y emitía una resonancia baja y casi imperceptible cuando se golpeaba. No parecía pertenecer a este túnel, ni a esta época. El objeto encendió un debate, alimentando una creciente inquietud entre ellos. No era una herramienta, ni un adorno. ¿Qué era? Y lo más importante, ¿quién lo había dejado allí? La presencia de ese objeto inexplicable, junto con las advertencias grabadas en la pared, comenzó a tener un efecto psicológico. Cada sombra que bailaba a la luz de sus linternas parecía cobrar vida. El goteo de agua se transformó en pasos lejanos. El viento que silbaba por alguna fisura sonaba como un susurro. La mente, en un lugar así, juega sus propios trucos. No era solo la oscuridad lo que los inquietaba, era la sensación de que algo más estaba allí, observando desde los rincones más profundos del olvido. La respiración de cada explorador se volvió más ruidosa, sus corazones latían un poco más rápido. La atmósfera se hizo aún más pesada a medida que avanzaban. El aire parecía volverse más denso, más difícil de respirar, como si el propio túnel se contrajera a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse y la sensación de claustrofobia era abrumadora. Las marcas de advertencia se hicieron más frecuentes, más frenéticas, culminando en un tramo donde toda la pared parecía cubierta de esas extrañas runas y gritos silenciosos. Entonces, la luz de la linterna de Elena, la líder del grupo, reveló una anomalía. En lo que parecía ser una pared sólida de piedra, había una sección donde el mortero y las rocas parecían más recientes, un trabajo de sellado apresurado que se diferenciaba del resto de la construcción original. Tras un examen más detenido, se dieron cuenta de que no era una pared sólida, sino una sección rellenada, construida para ocultar algo. Con una combinación de curiosidad y un miedo creciente, decidieron que debían investigar. Armados con palancas y picos, comenzaron la ardua tarea de derribar la pared falsa. El sonido del metal contra la piedra resonó en el túnel, un sonido que se sentía demasiado alto, demasiado intruso. Después de lo que pareció una eternidad de trabajo, un agujero lo suficientemente grande como para que pasara una persona se abrió en la pared. Detrás no había un túnel más, sino una caverna,
espacio que parecía no haber sido tocado por el tiempo. El aire aquí era diferente, estancado, pero con un olor metálico y a tierra mojada, extraño y perturbador. Al adentrarse, la luz de sus linternas reveló algo que desafiaba toda lógica. En el centro de la caverna se erguía una estructura, algo que no tenía sentido en un túnel minero. No era natural, ni de construcción humana conocida. Parecía hecha de un material oscuro y brillante, liso como el vidrio, pero con una textura orgánica, como si hubiera crecido allí. Tenía formas angulares y curvas extrañas que parecían cambiar y ondular a medida que la luz se movía sobre su superficie. Era como algo sacado de una pesadilla o de un sueño muy antiguo. La estructura pulsaba muy levemente, con una energía que no era eléctrica, sino algo más fundamental, más primario. Había inscripciones en su superficie, diferentes a las runas del túnel, pero igualmente indescifrables y amenazantes. Los exploradores se quedaron en silencio, absortos en la revelación, una mezcla de asombro y terror helado en sus rostros. La visión de aquella estructura inimaginable fue demasiado. Los exploradores no entendían lo que veían, ni querían entenderlo. El terror se instaló. Se retiraron, no corriendo, sino con una prisa controlada, sus mentes tambaleantes por lo que habían presenciado. Salieron del túnel, sus rostros marcados por el terror y el desconcierto, para siempre cambiados por lo que habían encontrado en las profundidades de Blackwood. El metraje que trajeron de vuelta solo ofrece vislumbres fragmentados, imágenes inquietantes de sombras danzantes y la forma enigmática de aquello que encontraron. El misterio perdura, las preguntas superan con creces las respuestas. El túnel de Blackwood sigue siendo un enigma, su secreto encerrado bajo tierra. ¿Qué era esa estructura? ¿Qué le pasó realmente a aquellos que trabajaron allí? Y lo más importante, ¿por qué Blackwood fue sellado por 30 años? La verdad se esconde, esperando ser descubierta, o quizás esperando no serlo nunca.